Muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo día de clases acerca de la imagenología. Y bueno, nada, sin más que decir, muy buenas noches, doctor. Por favor, puede comenzar la clase. Buenas noches, licenciado. Bueno, muy buenas noches para todos los participantes, para todas las personas que están dentro de esta sesión, dentro de esta clase nuevamente, ¿no? Bueno, quizás deben haber varias personas que no estuvieron presentes durante la primera sesión, ¿no? Que no estuvieron presentes en la primera sesión que tuvimos el día sábado, ya donde vimos un poco acerca de la introducción a la imagenología y pudimos ver el tema a nivel de lo que se considera normal de una radiografía, ¿no? En este caso, de la radiología de un rayos X de tórax. Y hoy día vamos a continuar justamente sobre lo que ya sería lo patológico, ¿no? Ya vimos cómo se ven la mayoría de las características o la mayoría de los criterios que se toman para definir que un rayos X es normal, y nosotros ahora, conociendo lo que conocemos como normal o se conoce como normal, vamos a tratar de ir describiendo algunas de las patologías que ya se considerarían como, en este caso, enfermedades o lesiones visibles, observables dentro de lo que es la radiología, ¿no? Denme un momento para que pueda poner las diapositivas. Bien, ahora sí. Bueno. Ahora sí. Bueno, todo esto que estoy pasando ya son cosas que vimos en la primera sesión, en la anterior clase, a pesar de que ya vimos la mayoría de las características que nosotros consideramos normales. Vamos a repasar un poco y posteriormente ya entramos a lo que vendría a ser lo patológico, ¿no? Bueno, recuerden que en la primera sesión, para las personas que estuvieron durante la primera sesión, nosotros hablábamos de un acrónimo que se utiliza dentro de lo que son los criterios de calidad para nosotros determinar cuándo estamos frente a una radiografía, un rayo X normal, ¿no? O sea, en condiciones normales. Y dentro de aquellos criterios utilizábamos un acrónimo que se conoce como RIP o como RIPE, dependiendo de si se toma en cuenta lo que es el posicionamiento o lo que es la posición a la hora de tomar rayos X, ¿no? Y este acrónimo RIP hace la descripción de la rotación, de la inspiración, de la posición y de la exposición de la placa, ¿no? De la exposición de rayos X como tal. Y dentro de lo que nosotros logramos ver en la anterior clase, en la anterior sesión, pudimos observar que lo que era rotación, ¿no? Lo que era inspiración y lo que era exposición, pero no hablamos del todo de lo que formaba parte de la posición o del posicionamiento como tal, ¿no? En este caso solo señalamos de que existía, cuando se habla de posición, lo que es los rayos X AP, PA y de manera lateral, ¿no? Ahora, en esta imagen ya se ve de manera visual, o ya en esta imagen ustedes pueden determinar o se podrán guiar de mejor forma, que cuando nosotros hablamos de un rayos X póstero anterior o de PA, tiene como característica que la escápula, en este caso, está por sobre la periferia del tórax, ¿no? Que es lo que nosotros logramos ver cuando solicitamos este tipo de rayos X, ¿no? Y las clavículas, ¿no? En este caso, se van a encontrar dentro de los campos pulmonares, ¿no? Sobre una región medial y superpuestas entre la tercera a la cuarta costilla, ¿no? Esto, por supuesto, que cuando hablamos de una póstero anterior, hablaríamos en el caso de que el paciente esté en una bipedestación, ¿no? O sea, que esté parado, dos pies o dos piernas, ¿no? Para que se logre tomar este tipo de rayos X, que sería la póstero anterior, ¿no? Ahora, en el caso de que tengamos un paciente que no puede sostenerse en sus dos piernas o no puede estar en un estado de bipedestación, ya vamos a tener que optar por otro método que generalmente se utiliza, la AP o la anteroposterior, que sería para aquellos pacientes que están
echados, ¿no? O que se encuentran en camas, o que quizás son pacientes que no se puedan mover de manera normal o que no se puedan mover de manera correcta, ¿no? Y las características que presenta justamente, fíjense aquí cómo se encuentran las clavículas, ¿no? Dentro de los propios campos pulmonares, y en esta imagen, por la propia posición, la propia distensión anatómica de la propia posición que el paciente está adoptando en ese momento, las escápulas ya van a estar sobre los campos pulmonares. Fíjense que en la primera, aquí se encuentran dentro de la periferia, en este caso del tórax, y aquí las escápulas o la escápula como tal van a estar sobre los campos pulmonares, ¿ya? Y las clavículas sobre los ápices pulmonares, ¿no? Fíjense la diferencia que se va a encontrar. Aquí está dentro de los campos pulmonares, ¿ya? Y aquí sobre los ápices pulmonares, ¿no? Como le digo, esto dentro de lo que es la toma de rayos X pues se va a deber a la propia posición que adopta el tórax, y porque se intercambian la capacidad, ¿no? En este caso, cuando el paciente está echado, este movimiento de ampliación y aplexación del tórax, por supuesto que cambia al momento de que el paciente se pone de pie. Por eso es que en este caso el paciente va a tener las clavículas sobre los campos pulmonares, y en este otro las clavículas se van a ver al nivel de los ápices pulmonares, ¿no? Y la magnificación en este caso de la silueta cardíaca, ¿no? Que eso ustedes no lo observan durante el rayo X-PA, ¿no? Bueno, estas solo son características que se tienen que tomar en cuenta para cuando nosotros hacemos una descripción de un rayo X normal, ¿no? Que con los demás puntos ya mencionados, el punto de la rotación, el punto de la inspiración, que es cuando ustedes lo que evalúan durante la inspiración, no se olviden que el rayo X o los rayos X se suelen tomar o se deben tomar en un estado de inspiración, o sea que el paciente tiene que inspirar, ¿no? Para obviamente medir o que se pueda ver toda la capacidad pulmonar en este caso, ¿no? Toda esta ampliación pulmonar. Y en el caso dado de que el paciente por alguna razón no haya seguido las órdenes o el paciente no haya entendido cómo se hace el proceso, el paciente lo haga durante la expiración, lo que va a pasar es que justamente la placa va a salir con este borramiento que se puede confundir con muchas patologías, ¿no? Y siempre eso hay que tener en cuenta, de consultarle, por supuesto, al paciente y de consultarle al radiólogo para no cometer el error de que quizás el rayo X que nosotros estamos viendo no es patológico como tal, sino que el paciente tuvo como esta excepción de que al momento de que se tomó el rayo X, el paciente no estaba durante una inspiración, sino durante una expiración que va a producir. Pueden producir en realidad dos fenómenos, ¿no? Pueden haber zonas radiolúcidas o pueden haber zonas radiopacas, esto dependiendo qué tanto expiró el paciente, o sea, si ha sido una expiración profunda y si se produjo movimiento o no durante el momento de la expiración. Entonces, esto puede dar malentendido a la hora que nosotros hacemos la lectura de nuestros rayos X, ¿no? Entonces, por eso es que es muy, pero muy importante hacer las preguntas correctas. Y no se olviden que también nosotros, antes de hacer un rayos X, pues tenemos toda la sintomatología del paciente, ¿no? Para que nosotros solicitemos un rayos X, tenemos que basarnos también en la clínica y la inspección física del paciente, ¿no? Uno no solicita un rayos X por solicitarlo, ¿no? Tiene que haber una clínica ya determinada, una clínica presente, deben haber signos y síntomas en este caso puede ser de dificultad respiratoria o de algún trastorno respiratorio o ventilatorio que nos lleve a nosotros a solicitar una placa, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, si nosotros no estábamos seguros de lo que estábamos oyendo, ¿no? en ese momento a través de la inspección clínica, del examen físico que nosotros hacemos, y queremos solicitar una placa para descartar, ¿no? Siempre que pasen estas cuestiones, nosotros tenemos que consultar al radiólogo y tenemos que consultar a la persona por si acaso, si es que vemos una placa demasiado, entre comillas, demasiado mala, objetivamente, para lo que nosotros esperábamos de dicho paciente, de acuerdo a la inspección clínica, nosotros tenemos que indagar qué ha sucedido ahí, ¿no? Realmente que puede confundirse, ahora vamos a ver más adelante, una placa que en realidad no es patológica, pero que sí se tomó durante la expiración. Entonces, pareciera
ser patológica porque existe borramiento pulmonar, no existe borramiento lobular. Entonces, eso puede confundir muchísimo a la persona o al médico que, en este caso, ha solicitado dichas radiografías, ¿no? Bueno, algunos de los criterios de calidad que ya mencionábamos en la clase anterior y que los mencionaba hace un momento también yo, que se definen a través del acrónimo RID, ¿no? Rotación. Durante la rotación nosotros decíamos que lo que evaluamos va a ser la equidistancia que vaya a existir entre el extremo proximal de la clavícula como tal, ya con respecto a la línea media de los cuerpos espinosos, ¿no? de las vértebras dorsales en este caso. Durante la inspiración, lo que yo les hacía tomar en cuenta y que me respondieron dos personas, dos colegas aquí, o dos señoritas, no recuerdo bien, pero respondieron de manera correcta durante las preguntas que hicimos, es que durante la inspiración, como se debería de tomar los rayos X, nosotros vamos a contar o vamos a evaluar la cantidad de arcos costales, en este caso, que logramos identificar, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos que identificar o deberíamos de poder identificar entre 5 a 7 costillas o arcos costales anteriores y entre 8 a 10 arcos costales posteriores, ¿no? Aquí igual se pueden ver, aquí pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver 5 arcos costales anteriores y, bueno, los posteriores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Aquí se pueden ver 9 arcos costales posteriores. Entonces, de acuerdo a lo que sería, en este caso, los criterios o el criterio de inspiración, esta placa, en teoría, está bien tomada, ¿no? Y bueno, la penetración habla de este proceso mediante el cual la placa podría salir, no vamos a entrar en términos tan técnicos, sino que durante la placa podría salir o bien sobreexpuesta, ¿no? O bien subexpuesta. En este caso también se utilizan términos como una placa dura cuando está sobreexpuesta y una placa blanda cuando está subexpuesta. Si ustedes se dan cuenta, durante la sobreexposición, en este caso de esta placa, directamente se produce que se hace el borramiento de toda la trama pulmonar, no se podrían evaluar, en este caso, los lóbulos de ninguno de los dos lados, e incluso la evaluación de la silueta cardíaca estaría mal hecha porque tampoco podemos ver los contornos de la propia silueta, ¿no? Entonces, durante una sobreexposición, directamente pierdo todo lo que es la trama pulmonar y durante una subexposición, lo mismo. Y fíjense que en esta placa también, ya en esta placa de subexposición, se podrían tomar a que nosotros podamos cometer errores si es que no logramos entender o no nos llegan a decir o no nos llegan a avisar de que la placa ha sido mal tomada. De hecho, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Bolivia, nosotros tenemos equipos de rayos X de diferentes calidades, o sea, de diferentes niveles, ¿no? Entonces, no es lo mismo, de manera evidente, tomar una placa de rayos X con un equipo de alta tecnología, ¿no? Que tienen mucho mayor nitidez, mucha mayor calidad para la toma de las propias imágenes, ¿no? Que hacerlo con algunos equipos de rayos X portátiles, ¿ya? Que si bien es cierto que son útiles, ¿no? Son útiles por el movimiento, porque se lo puede llevar de un lado a otro y facilitar la toma de las propias placas, hay varios de estos equipos que no tienen la calidad suficiente como para que nosotros podamos hacer una buena valoración con las imágenes que nos da, ¿no? Y por supuesto que también va a depender mucho de la calidad del técnico, ¿no? En este caso de la experiencia que tenga el técnico, de nuestro técnico radiólogo o del especialista en radiología, porque tenemos especialistas en radiología e imagenología. Entonces, si nosotros tenemos una persona que tiene un buen equipo y aparte de tener un buen equipo, tiene una buena técnica, tiene buena ductilidad respecto a cómo se toman los diferentes tipos de exámenes o estudios por imagen, pues eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero para conceptos básicos tenemos aquí una placa dura o lo que se conoce como sobreexpuesta y una placa blanda, lo que se conoce como subexpuesta. Ojo con este par de situaciones o este par de criterios, porque al igual que en la clase anterior, al finalizar voy a hacer un par de preguntas. De hecho, tengo preparado 3 imágenes de cuadros patológicos, en este caso son de lesiones, ya a nivel torácica, por supuesto,
que para las personas que participen en describir qué es lo que ven y qué tipo de patología es la que van a estar observando, van a ganarse, como ya hablábamos con el licenciado, con la institución, ganarse la posibilidad en este caso de que la certificación se haga solo por el 50%, o sea que solo se les cobre el 50% de lo que sería la certificación para los que deseen, por supuesto, optar. Y la otra, que yo los invito a participar de manera gratuita de alguno de mis cursos posteriores, ¿no? Los que van a venir en un futuro, de manera del discurso de urgencia y emergencia, ¿no? Dado que mi persona es médico de emergencia, ¿no? Entonces, esos plus son los que vamos a ofrecer para las personas que estén más atentas en este curso, ¿no? Bueno, fíjense, justamente de esto les hablaba, ¿no? En la parte izquierda, o en la imagen, en la parte izquierda de su pantalla, vamos a tener una placa de rayos X en condiciones normales, ya que todo en este caso se podría evaluar de manera correcta, ¿ya? Y durante la inspiración, ¿no? Que sería lo correcto, ¿no? Puedo evaluar en este caso los arcos costales anteriores, los arcos costales posteriores, la equidistancia entre la línea media de los apófisis espinosa de las vértebras dorsales y los extremos proximales de la clavícula y, por supuesto, todos los demás puntos, ¿no? El ángulo costofrénico, cardiofrénico, el cardiopulmonar, todos los puntos que se pueden evaluar de manera correcta. Ahora, del lado derecho, nosotros tenemos una imagen o una placa tomada en expiración, ¿ya? Que es esto lo que a nosotros nos puede llevar a un error diagnóstico, o sea, tener un mal diagnóstico, equivocarnos, errar durante nuestro diagnóstico por pensar que la placa que nosotros estamos observando es patológica, cuando verdaderamente no lo es así, ¿no? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas o cuando ustedes ven la imagen muy sobreexpuesta, que es más fácil tiene mayor facilidad para identificación cuando una placa está sobreexpuesta por el tono, ¿no? En este caso, esa radiolucidez y en este caso la radioopacidad o el aumento de la densidad, pero aumento de la densidad de acuerdo a cómo ha sido tomada la placa, ¿no? Es más difícil en el caso de este tipo de placa. Si nos llegara una placa de este tipo y nosotros no hemos sido lo que hemos solicitado dicha placa, la trae el paciente por una cuestión de que ya se tomó, ya se la solicitaron y le hicieron la lectura y al paciente no le convenció la lectura de dicha placa y nosotros nos llega esta placa, nosotros podríamos, para cuando estamos iniciando en el mundo de la imagenología y estamos iniciando cuando nosotros recién salimos como médicos generales, nos cuesta mucho, ¿no? El tema de la lectura de las placas de rayos X, y es ahí donde nos cuesta abarcar y hacer la identificación de cuándo es una placa patológica, de cuándo es una placa normal y de cuándo la placa, por supuesto, que está mal tomada, ¿no? Que es el inicio de todo, de que la placa que ustedes vayan a solicitar, la persona que necesite la placa o en el caso del paciente vaya a un lugar donde las personas que vayan a tomar la placa, o sea, el radiólogo, el técnico radiólogo, sean personas que dominan la técnica, sean personas que tienen conocimiento en la técnica que van a realizar y que por supuesto sean buenos en su trabajo, ¿no? Como los hay aquellos, hay muchos que son contrarios a los que he nombrado, ¿no? Hay muchas personas que no conocen de la técnica, que no conocen cómo debería de funcionar, en todo caso, el realizar todo este tipo de procedimientos, y ahí es donde falla desde el principio, ¿no? Desde la etapa inicial, una placa mal tomada, lo que sugiere que el paciente venga a nosotros y posteriormente nosotros estemos volviendo a mandar al paciente a que se retome una placa, o sea, que se vuelva a tomar una placa, y eso significa gasto, ¿no? Eso significa gasto para el paciente, así que siempre tomen en cuenta a la hora que ustedes van a solicitar una placa, que si ustedes tuviesen la oportunidad en este caso de conocer a la persona que viene y les ofrece un convenio para poder trabajar, que ustedes tengan la certeza de que dicha persona o dicha institución sabe trabajar y tiene buenas personas, ¿no? En este caso, buen personal, ¿no? Eso es muy importante a la hora de si ustedes quieren meterse, como hacen la mayoría de los médicos, de trabajar, porque no nos vamos a hacer de la vista gorda respecto a estos temas, del trabajar por porcentaje con centros radiológicos, con centros tomográficos, con laboratorios, etcétera. Ustedes puedan tener una pizca de
una pizca de este sentido de decir voy a investigar un poco acerca de dicha institución y si la institución tiene buenas referencias, la institución tiene buenos estudios, o sea, se ve de que realizan buenos estudios, pues voy a decidir si sí o si no trabajar. Pero no se olviden que todo, a la hora de que ustedes van a tratar de referir ese paciente, o sea, van a enviarlo a dicho lugar, si el trabajo es malo, eso queda bajo la responsabilidad de ustedes, ¿no? O sea, si el trabajo que van a realizar el radiólogo es malo, pues queda bajo responsabilidad de ustedes porque va a implicar que el paciente tenga un gasto más en hacerse nuevamente una placa en un lugar que sí, en este caso, hagan un buen trabajo, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen tenemos de manera descriptiva, vuelvo y repito, recalco de que todo el material que ustedes están viendo va a estar disponible para todos ustedes, para que puedan tener las diapositivas y puedan repasar las veces que ustedes quieran, ¿no? Bueno, dentro de esta imagen quise traerles de manera en orden de cómo ustedes deberían de tratar de protocolizarse, en este caso a la hora de hacer la lectura de una placa en las mejores condiciones. Si bien es cierto que la mayoría de los radiólogos, o sea, las personas que estudian radiología o son especialistas en imagenología, no son tan metódicos como yo lo estoy poniendo en este caso, porque ya de manera evidente por una cuestión de utilidad, por una cuestión de experiencia, no necesitan a veces de seguir tanto protocolo como para llegar a saber si una placa tiene características normales o no, o si la placa tiene todas las condiciones anatómicas de manera correcta, ¿no? De todas maneras, como estamos en un curso de aprendizaje, en un curso para aprender, para volver a repasar todos estos puntos que se tocan aquí y aquí abajo la pequeña descripción de lo que se tendría que ver o de lo que ustedes buscan que tenga dicha placa con normalidad, pues está en la descripción de cada una, ¿no? Fíjense que el primer punto en este caso sería la información del paciente, que eso ya lo hablamos, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que tiene que estar descrito, quién es el paciente, para qué se le pide la placa, dónde se está tomando la placa, etc. Y posteriormente los elementos anatómicos que nosotros debemos de visualizar y lo que vamos a evaluar en dichos elementos anatómicos, ¿no? En la tráquea, por ejemplo, lo que vamos a evaluar es la posición y aquí lo que nos describe es que la tráquea debería tener una posición central, ¿no? En el caso de que nosotros veamos que esa posición no es del todo neutra o no es del todo central, que está o bien desviada ligeramente a la izquierda o bien desviada ligeramente a la derecha, se podría tratar de muchos cuadros patológicos que dan este tipo de signos radiológicos, ¿no? Un ejemplo claro de uno de los cuadros que suelo manejar muchísimo es el tema del neumotórax a tensión, ¿no? El neumotórax a tensión, por la propia descripción del cuadro, ¿no? Cuando la pleura, en este caso el neumotórax, es cuando el espacio pleural se empieza a llenar de aire, ¿no? Y a diferencia de un neumotórax simple, en el neumotórax a tensión no funciona este escape de aire como lo hay en el neumotórax simple, sino que funciona como una válvula en un solo sentido, o sea, entra aire pero no hay por dónde escape, entonces empieza, ¿no? Empieza a inflar todo lo que es el espacio pleural, que está entre la pleura parietal y visceral, ¿no? Y en un momento cuando se llena de aire, en un momento hace de que el pulmón termine de colapsar, ¿no? Y suponiendo que estuviese, en este caso, el neumotórax en el pulmón derecho, ¿no? La tráquea se suele desviar ligeramente hacia la posición contralateral, ¿no? En este caso, hacia la izquierda. Y viceversa, si el neumotórax estuviera en el pulmón izquierdo, la tráquea se va a desviar ligeramente hacia la derecha. Y se desvía por la razón que les digo, ¿no? Se va formando una presión, como si estuvieran inflando un globo, y este globo, por esta presión que va aumentando, va desplazando, en este caso la tráquea, ¿no? Este elemento anatómico hacia el lado contralateral, ¿no? Entonces, en un cuadro, en una persona que sufre de un neumotórax o está sufriendo un neumotórax a tensión, se puede ver o se podría ver ligeramente desviada la tráquea, ¿no? Bueno, hay muchos cuadros que pueden aparecer con la desviación de la tráquea, ¿no? Pero les estoy dando un ejemplo de un cuadro que se ve muchísimo en emergencia, ¿no? Tanto de manera extrahospitalaria como intrahospitalaria. Bueno, después la aorta, lo que nosotros evaluamos
referente a lo que es normal o deberíamos considerar normal, va a ser la posición, el calibre y la morfología, ¿no? Y aquí aparece la descripción justamente ya de lo que nosotros deberíamos de evaluar, ¿no? La tráquea, la aorta, los ilios, la vascularidad pulmonar, ¿no? El mediastino, los pulmones, el diafragma, los huesos y el tejido blando, ¿no? Y aquí aparece todo conforme a la descripción de cada uno de los elementos que están aquí a la derecha de su pantalla, ¿no? Entonces no nos vamos a centrar tanto en esto porque esta clase, si bien es cierto que estamos repasando un poco de lo que ya vimos, tenemos como principal objetivo el desarrollar lo que sería patológico, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos de manera patológica y cómo haríamos la descripción de dichas patologías, ¿no? De todas las patologías que ahora vamos a entrar, ¿ya? Ahora sí vamos a entrar a lo que sería la interpretación básica de lo que nosotros consideraríamos anormal, ¿no? Una anormalidad, un patrón de anormalidad y los diagnósticos diferenciales entre cada uno de ellos, ¿no? Fíjense que en anteriores diapositivas, vamos a ver si la tenemos acá de manera rápida. En anteriores diapositivas hablábamos de estos dos términos, ¿no? Hablábamos del término radioopaco y hablábamos del término radiolúcido. Cuando hablamos de radiolucidez, hablamos de esta coloración con mayor tono de negro, ¿no? Y cuando hablamos de radioopaco, hablamos de esta particularidad donde dicho borramiento, si ustedes lo quieren llamar, o dicho patrón se va a ver generalmente blanquecino o blanco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de radioopaco, hablamos de este aumento de la densidad que se transforma en zonas blancas, y cuando hablamos de radiolúcido, hablamos de este patrón donde dichas zonas van a tender a ser un poco más oscuras, ¿no? O a ser negras, en todo caso. Entonces, dado ese patrón, ahora vamos a pasar a explicar la mayoría o una gran parte de las afecciones que se van a guiar justamente por un patrón de radioopacidad o por un patrón de radiolucidez, ¿no? Fíjense que aquí, dentro de lo que es la interpretación de lo que ustedes van a visualizar, o sea, los patrones que son visibles, aquí nos dice lo que estábamos comentando, que dentro de lo que es radioopacidad hay un aumento de la densidad, o sea, va a haber un estado hiperdenso o una hiperdensidad, y dentro de lo que es el patrón de radiolucidez va a haber un estado de hipodensidad, ¿no? Una disminución de la densidad. En uno vamos a ver zonas blancas, ¿no? Y en el otro vamos a ver zonas negras. Ahora, dentro de lo que nosotros consideramos radioopaco, o vamos a considerar radioopacidad, hay diferentes tipos de patrones de acuerdo a lo que nosotros llamamos patológicos, ¿no? O sea, distintos patrones patológicos. Y en este caso están los fenómenos de consolidación, los fenómenos intersticiales, los fenómenos de atelectasia y los de nódulo o masa, ¿no? Y por el otro lado, cuando hablamos de radiolucidez o esta disminución de la densidad, los estados hipodensos, vamos a hablar de estos estados hipodensos o de radiolucidez en pared y los que se encuentran sin pared. Y más adelante vamos a ver el por qué uno y el otro, ¿no? Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí aparecen dos términos aparte, que son el término de consolidación y el término de cavitación, ¿no? Uno, la cavitación más relacionada en este caso con lo que es la radiolucidez o la disminución de la densidad, o sea, un estado de hipodensidad. Y por este otro lado, los patrones de consolidación que están más relacionados con lo que es una radioopacidad o el aumento de la densidad, ¿no? Y aquí ya hablando de lo que serían los patrones intersticial, las atelectasias como tal, que bueno, se forman en forma de cono, ¿no? Y bueno, nódulo y masa, ¿no? Y ahora vamos a describir un par de ellos para que ustedes también puedan ir dándose cuenta cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para dejarlo claro, radioopacidad viene relacionado con lo que es consolidación, la cavitación viene relacionado con lo que es radiolucidez. Esto para que ustedes lo tengan en mente y al final de la clase también puedan responder de manera correcta, ¿no? Bien, aquí tenemos un cuadro que nos muestra o más o menos hace referencia a el tema de rayos X, ¿no? Teniendo en cuenta que el rayos X los nombra como
el estudio por imagen que es de primera elección, en este caso el estudio que es más solicitado, que es más pedido, ¿no? Y esto tiene una razón y es que la radiografía como tal, bueno, ahora con tantos centros radiológicos, con tantos 3 centros por imagen, ya se ha disminuido un poco el costo de ciertos estudios por imagen. Ahora podemos encontrar ultrasonido por 50 bolivianos, podemos encontrar radiografías en 50 bolivianos también. Por supuesto que no esperen que dicha radiografía que se vayan a tomar por 50 o 60 bolivianos sea de la más alta calidad, ni que las personas que tomen dicha radiografía sean los expertos más expertos, ¿no? Ni los gran máster en radiografía o en imagenología. Pero ciertamente pueden existir lugares de esto donde no tengan un equipo tan bueno, pero el radiólogo que tengan o el técnico radiólogo que vayan a tener sea una persona que sí ha prestado bastante interés al momento de estudiar, entonces se ha formado de buena manera, ¿no? Pero este pequeño cuadro solo hace referencia a la cantidad de los estudios que existen por imagen y una comparativa en cuanto a qué tan seguido o cuáles de estos estudios es tomado con mayor frecuencia, ¿no? Fíjense que aquí la radiografía es el primer estudio de acuerdo a la intención, ¿no? Y respecto al costo, ¿no? A diferencia de los demás estudios por imagen, sacando a lo que es el ultrasonido, lo que es la ecografía, ¿no? Por supuesto que lo que es una ecografía simple, lo que es una radiografía simple de tórax, como les digo, pueden encontrarlos de 50, de 60 bolivianos, dependiendo del lugar, e incluso en algunos lugares que tienen un poquito más calidad o son de mejor estancia, por así decirlo, ya podemos encontrar rayos X de 70, de 80 bolivianos, ¿no? En el caso aquí en Santa Cruz hay una institución que se llama DMI, ¿no? Que es el Instituto de Diagnóstico por Imagen, que tiene varias sucursales al frente del Hospital Japonés, al frente del Hospital San Juan de Dios, bueno, diagonal a San Juan de Dios, y es un centro que se ha vuelto bastante conocido, ¿no? Porque sus precios no son del todo altos y la calidad de sus equipos y la calidad de los estudios que suelen realizar son bastante aceptables, ¿no? Por no decir bueno. Entonces, esta imagen solo nos hace una referencia a esto, ¿no? Lo primero que la radiografía es el método más solicitado y en cuanto a la relación de costo y el nivel de radiación, fíjense que tampoco, en cuanto al nivel de radiación y el costo sigue siendo uno de los mejores métodos, ¿no? A diferencia de los demás, como un TAC, una tomografía, en el caso de tórax simple, fíjense el nivel de radiación y ni hablemos del costo. Y asimismo un TAC con contraste, fíjense que la referencia o la diferencia entre lo que sería una radiografía y un ultrasonido con un TAC va a depender, por supuesto, del lugar, vuelvo digo, del lugar donde ustedes se tomen y de la parte que es solicitada durante el TAC, ¿no? Por ejemplo, un TAC de cráneo, dependiendo del lugar, aquí en Santa Cruz pues, deben haber lugares que cobran 1.500, deben haber otros lugares que cobran 2.000 bolivianos por un TAC de cráneo, ¿no? Y tengo entendido que hay un lugar aquí en Santa Cruz que cobra 900 bolivianos, ¿ya? No lo vamos a nombrar ahora porque no estamos aquí para hacerle publicidad a nadie, ¿no? Pero tengo entendido que hay un lugar que cobra 900 bolivianos, que no sé verdaderamente cómo serán sus imágenes, o sea, cómo serán sus estudios, si serán estudios de alta calidad, si no lo serán, entonces no puedo opinar mucho más sobre el tema, ¿no? Pero si ustedes se fijan, la mayoría de los estudios por imagen hoy en día se pueden conseguir a diferentes tipos de precios, ¿no? Algunos más accesibles, otros menos accesibles. Vuelvo y repito, va a depender muchísimo del centro donde ustedes se tomen dicho estudio, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar a lo que a la mayoría le interesa, por supuesto, que son los patrones de los cuales hablábamos hace un momento. El patrón radio opaco hace referencia justamente a lo que es un aumento de la densidad. Y este aumento de la densidad o patrón radio opaco o radio opacidad se ve reflejado en un patrón blanquecino, ¿no? En zonas blancas, ya como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Si bien es cierto que aquí se encuentra, ¿no? la silueta cardíaca, esta zona de aquí está con radio opacidad, ¿no? Está más blanca de lo que se considera normal, ¿no? Que como lo ven aquí, fíjense que aquí está bien delimitada
la silueta cardíaca, ¿no? Está bien delimitada, y aquí en esta imagen, si la pudiéramos ampliar a este nivel, aquí en el reborde, por fuera del reborde de la silueta cardíaca, es donde presenta la radioopacidad, o sea, el aumento de la densidad, ¿no? En este caso del campo pulmonar. Bien, del otro lado tenemos lo que es el patrón radiolúcido o esta disminución de la densidad, ¿no? Fíjense que respecto a las demás imágenes, que estas imágenes se ven un poco más claras, un poco más brillantes, aquí en esta imagen de la parte superior derecha de su pantalla, en el patrón radiolúcido, nosotros encontramos un aumento justamente del tono negro, ¿no? O sea, de lo que sería la radiolucidez que se produce por una disminución de la densidad, ¿no? Aumento de la densidad, zonas blanquecinas, disminución de la densidad, zonas más oscuras o negras. Vuelvo y repito, el aumento de la densidad produce un estado o un patrón de radioopacidad o radioopaco, ¿no? Que serían zonas blanquecinas. Fíjense ustedes que con esta imagen se describe bastante bien. Zona o silueta cardíaca bien delimitada, bien definida. Y aquí, por el reborde de la silueta cardíaca, ¿no? Que es este, aparecen zonas radioopacas, que es por el aumento de la densidad. Y aquí de este otro lado, ¿no? Se ve con muchísima diferencia el aumento de la radiolucidez con la disminución de la densidad, ¿ya? Con la disminución de la densidad, y aparece este patrón donde la zona se presenta más oscura o directamente negra, ¿no? Y bueno, aquí en el centro esta sería la imagen que ustedes deberían de considerar normal. Y aquí a ambos lados vuelven a presentar dos imágenes donde también se presenta lo que es una imagen que presenta radioopacidad con un aumento de la densidad a ambos lados, ¿no? A este lado, perdiéndose el reborde de la silueta cardíaca, y también de este otro lado, ¿no? Y aquí el aumento la disminución de la densidad con el aumento de la radiolucidez, ¿no? Que sería este patrón que se encuentra un poco más oscuro que lo que serían las otras zonas lobulares, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo aprendan, que memoricen o hagan un castillo mental donde ustedes relacionan que cuando escuchen un término de radioopacidad, opacidad, automáticamente piensan en un estado blanco, ¿no? O piensan en estas manchas o estos patrones blancos que van apareciendo de manera anormal. Y cuando piensan en un patrón radiolúcido, ¿no? Piensan justamente en estos patrones negros, ¿no? O en este aumento de la tonalidad negra o el aumento de la tonalidad negra por zona, ¿no? De manera zonal. Esto va a depender, por supuesto, si en este caso el patrón de radioopacidad relacionado con, en esta oportunidad, el patrón de radioopacidad relacionado con lo que es la consolidación, y de este otro lado el patrón de radiolucidez relacionado con lo que son los trastornos cavitarios, ¿no? O de cavitación. Quizás alguno de ustedes ha escuchado de que el término de consolidación también se le suele llamar condensación pulmonar, ¿no? Ahora, esto de la condensación pulmonar puede ser algo que se pueda discutir, ¿no? Por el hecho de que cuando ustedes buscan la terminología de la forma o del concepto como tal de condensación pulmonar, no necesariamente el concepto, o sea, la idea conceptual es a la que nosotros llamamos patrón de radioopacidad. Entonces, lo ideal es llamar a esto consolidación y no así condensación. ¿Ya? Entonces, para el patrón radioopaco siempre relacionado con lo que es la consolidación, y para el patrón radiolúcido relacionado con lo que es la cavitación, ¿ya? Con la cavitación pulmonar. Y aquí, vuelvo y repito, imagen normal, imagen ligeramente blanquecina por los rebordes de la silueta cardíaca en el pulmón izquierdo, ¿no? Con un patrón radioopaco con el aumento de densidad. Y de este otro lado, patrón radiolúcido con el aumento de los tonos negros, en este caso de los espacios, ¿no? En tonos más oscuros o en tonos negros, ya con una disminución de la densidad. Bien, vamos a hablar ahora de aquellos patrones o aquellas enfermedades o aquellas lesiones que se van a presentar con un patrón radioopaco o con radioopacidad dado por el aumento de la densidad, ¿no?
Bien, fíjense aquí que dentro de lo que son el patrón de consolidación vamos a encontrar, ¿no?, los patrones radiológicos, formas de consolidación lobar, formas de consolidación difusa y forma de consolidación multifocal, ¿no? Lobar, difuso y multifocal. Bueno, y aquí nos hace o nos da un pequeño concepto, en este caso de que la consolidación va a ser el resultado del reemplazo de aire, ¿no? Generalmente nosotros dentro del alveolo tenemos aire, ¿no? Y cuando se produce en el estado de la consolidación, pasa este alveolo de estar cargadito de aire, pasa a tener líquido, ¿no? En este caso puede ser un líquido formado por un trasudado, ¿no? En el caso de cuadros como insuficiencia cardíaca, como hipoaluminemia o insuficiencia renal, o puede estar dado también, en el caso más frecuente, por que este alveolo se llena de pus, ¿no? En el caso de la neumonía, que sería la causa más frecuente de los patrones de consolidación. Ahora bien, fíjense que aquí en esta imagen nos muestra un patrón de consolidación con zonas blanquecinas, como ya lo mencionábamos, ¿no? Radio-opacidad, ¿ya? Radio-opacidad igual a consolidación, ¿ya? Radio-opacidad, patrones blanquecinos, igual a consolidación, que es lo que nosotros estamos viendo en imagen. Y esto pasa porque el aire, los alvéolos que generalmente tienen aire, que el aire para fines radiológicos se ve de tono oscuro, o sea, se ve negro, ¿ya?, es reemplazado dentro del alvéolo por algún elemento líquido, ¿no? Que en este caso puede ser un líquido por trasudado, puede ser pus, puede ser sangre, pueden ser células como tal, ¿no? Células cancerosas. Entonces, aquí en esta imagen nos muestra que dicho patrón de consolidación, que no siempre sucede así, este patrón de consolidación tiene un borde regular, ¿no? O sea, tiene un borde limpio, tiene un borde regular, y esto generalmente se da porque en este caso este patrón de consolidación está sobre lo que es la cisura horizontal del pulmón derecho, ¿no? Entonces, podríamos decir de que esta consolidación pulmonar, ¿no?, o este patrón de consolidación pulmonar está en lo que es la parte del lóbulo superior del pulmón derecho, ¿no?, el lóbulo superior derecho en este caso. Y bueno, aquí nombra que una de las causas más importantes o de la causa más frecuente va a ser la neumonía, ¿no? Y por supuesto que hay otras causas, ¿no? Trauma, vasculitis, púrpuras, ¿no?, y algunos otros trastornos hematopoyéticos, ¿no? Si ustedes se fijan, después voy a hacer las preguntas propiamente dichas, pero si ustedes se fijan, aquí cuando nombra trauma, sangre, claramente hace referencia a los cuadros, por ejemplo, el hemotórax, o el neumohemotórax o el hemoneumotórax, ¿no?, que es esta combinación entre un hemotórax, que es la acumulación de líquido hemático o de sangre en el espacio pleural, o de un neumotórax, que el neumotórax como tal sería más en un sentido de cavitación por el contenido que se va a ver, ya, pero se pueden fusionar y pueden haber patrones combinados, ¿no? Pero aquí lo que nosotros observamos va a ser un patrón de consolidación con radio-opacidad por el aumento de la densidad, ¿no? Y aquí justamente nos habla de eso, ¿no? La opacidad de bordes mal definidos en estas zonas, ¿ya?, que va a borrar algunos vasos, ¿no? Aquí tiene un borde regular, pero como les dije, es porque está dado o está sobrepuesto por la cisura horizontal, ¿no? Y esta parte que ustedes ven aquí, remarcada un poco más oscuro, va a ser lo que se conoce como el broncograma aéreo, ¿no?, que se va a extender, ¿no?, a través de la pleura o de la cisura, pero no la va a cruzar en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces volvemos a repetir que dentro de lo que es el patrón de la consolidación vamos a encontrar consolidación lobar, consolidación difusa y consolidación de tipo multifocal, ¿no? La que ustedes están viendo, ¿no?, en este caso sería lobar, ¿no? Estaríamos hablando de una consolidación que está dada en un lóbulo, ¿no? Bien, aquí está el ejemplo más claro, ya, de una consolidación lobar, ya, lobar, que quiere decir que está dada solo en un lóbulo, ¿no? Aquí típicamente se va a observar el broncograma aéreo, ya en esta zona, fíjense que la consolidación está dada de este lado,
¿ya? Y dicha consolidación lobar, aquellas patologías que están asociadas a la consolidación lobar, que es este estado ya de radiopacidad, que son estas zonas dadas blanquecinas, ¿no? Por el aumento de la densidad, está relacionado con todas estas patologías que nosotros encontramos acá, ¿no? La neumonía lobar, en este caso dada por Streptococcus pneumoniae, ya por Klebsiella, por tuberculosis o por aspiración. En el caso de cuadros neoplásicos, por cáncer pulmonar o por linfoma. En el caso de cuadros hemorrágicos, ¿no? Asociados a contusión, a infarto pulmonar, y algunos otros cuadros que también pueden estar asociados a lo que es la consolidación lobar, ya va a ser el secuestro pulmonar, sarcoidosis, insuficiencia mitral, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí, como ustedes ven, si yo les muestro una imagen normal, aquí no se debería de ver estos espacios, ya estos espacios que están más blanquecinos de lo normal, ¿ya? Y esto estaríamos hablando nosotros de una consolidación lobar, porque está dada solo en un lóbulo, ¿no? En este caso aquí. Y aquí sí se puede ver, ya que dicha consolidación, si ustedes ven aquí, está así remarcado el borde de la consolidación, y es porque aquí está la cisura horizontal. Bueno, aquí he dado el broncograma aéreo, ¿no? Y esto sería la parte de la consolidación lobar, ¿ya? La consolidación lobar. Bueno, aquí tenemos ya una consolidación difusa, que si ven, casi que existe un borramiento, ¿no? Un borramiento de la trauma pulmonar, sobre todo del lado derecho, ¿no? Del lado izquierdo, en este caso de su pantalla. Que fíjense aquí que nosotros vamos a tener dificultad para valorar la silueta cardíaca, ¿no? Ya que los rebordes en este tipo de consolidación difusa, por eso se llama difusa, se van a perder, ¿no? Y una de las cuestiones en donde nosotros vamos a poder lograr ver este cuadro van a ser en los tipos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? En pacientes con edema pulmonar, insuficiencia cardíaca en sobrecarga de volumen. Fíjense que este tipo de consolidación, que vuelvo y repito, y para las personas que están atentas o para las personas que no están atentas, mejor dicho, cuando se da un fenómeno de consolidación, que ya lo vimos, es que el alveolo, que generalmente debería de estar lleno de aire, se empieza a llenar de sustancias líquidas. Puede ser pus, puede ser sangre, puede ser células, o puede ser algún otro tipo de trasudado, ¿no? Y aquí nombran una patología que de hecho es más frecuente, bueno, una afección que de hecho es más frecuente de lo que ustedes creen, que es la sobrecarga de volumen, y el famoso edema pulmonar, ¿no? O sea, que termina en un edema pulmonar, y en el caso de los pacientes gran quemados, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente gran quemado, aquellos que consideramos pacientes gran quemados, que tienen una quemaduras por más del 20% de la superficie corporal total quemada, que van entre quemaduras de segundo y tercer grado, ¿no? En dichos pacientes nosotros hacemos un cálculo para la reanimación hídrica, ¿no es cierto? Y dicho cálculo puede estar dado por dos fórmulas, o por la fórmula de Parkland o por la fórmula de Bruce modificada, esto dependiendo del paciente, de cuánto ha transcurrido desde la hora cero de la quemadura hasta que el paciente es atendido, y por supuesto de si el paciente recibe o no reanimación hídrica durante el traslado, ¿no? Que aquí es donde se suele hacer, durante los traslados, es donde se suele hacer una sobrecarga de volumen. Entonces se llega a un estado de sobrereanimación de dicho paciente, lo que provoca que ese alvéolo, que debería de estar contento recibiendo aire, se llene completamente de líquido, ¿no? O sea, se llena de solución fisiológica, o se llena de Ringer lactato en el caso del líquido que ustedes vayan a poner, ¿no? Si bien ponen uno, bien ponen el otro, sin olvidar de que el líquido correcto sería la solución Harman, o sea, el Ringer lactato, solución Ringer, para los pacientes quemados. Entonces el alvéolo se empieza a llenar de líquido, ¿no? Entonces, este tipo de patrón de consolidación difusa se ve en los pacientes donde se hace una sobrecarga de volumen por una sobrereanimación. No solo en pacientes con gran quemado, ¿no? Se puede dar también en aquellos pacientes donde algunos, perdón por lo que voy a decir, pero en el caso de algunos internos, ¿no? Que no saben hacer el cálculo de un balance hídrico, ¿no? De cómo hacer
un cálculo para la reposición de líquidos como tal, suelen hacer el cálculo de sobremanera, o sea, sobrepasan la cantidad de líquidos que van a reponer o que tienen que reponer, y posteriormente el paciente entra en una sobrecarga de volumen para cuando le hacen algún estudio al paciente porque está presentando signos de sintomatología, ustedes van a encontrar este tipo de consolidación en dicho paciente, ¿no? Por sobrecarga de volumen y un tipo de consolidación de tipo difusa, ¿no? O sea, vamos a encontrar una consolidación difusa en aquellos pacientes donde hacemos sobrecarga de volumen, ¿no? Y después también tenemos de manera patológica en aquellos pacientes con neumonía, pero por estafilococo, ¿ya? Los pacientes que van a tener este tipo de consolidación, pero de tipo hemorrágico, o sea, por hemorragia, en el caso de la vaculitis y de algunas púrpuras, ¿no? Y algunos otros eventos que podemos relacionar también con la consolidación difusa van a ser las neumonitis, ¿no? Las neumonitis químicas o también las neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Entonces, ya vimos el patrón de consolidación lobar, que es el que se presenta en un solo lado o en un solo lóbulo, ¿no? Aquí en este caso tiene bordes irregulares por arriba, pero por abajo sí está bien delimitado por lo que es la cisura horizontal, ¿ya? Y su broncograma aéreo, ¿no? Y la consolidación difusa, que también son estas zonas blanquecinas, pero más expandidas, ¿no? Más dispersas, por eso se le conoce como difusa, ¿no? Ustedes han visto que cuando tienen este tipo de patrón se suele asociar a que, por ejemplo, mi persona que tiene lentes ahora, sobre cuando se le suele empañar a uno los lentes, ¿no? Uno suele ver de manera difusa, ¿no? O sea, no puede ver de manera clara, entonces a eso hace referencia la consolidación difusa de este borramiento que se produce de manera, de manera general, ¿no? Porque puede ser de manera general, como ustedes lo ven aquí, y que tiene como particularidad este aumento o la disminución, perdón, de la visibilidad de lo que es la silueta cardíaca y de la mayoría de las secciones o de la trama pulmonar, ¿no? Para recordar, la consolidación está relacionada con patrones de radioopacidad, o sea, zonas blanquecinas, con la característica de un aumento de la densidad, ¿no? O sea, un estado de hiperdensidad. Bueno, y como último patrón de consolidación tenemos a lo que es el patrón de consolidación multifocal, como lo dice su nombre, multifocal, en muchos focos pulmonares, ¿no? Y aquí es fácil que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Porque tenemos un patrón, aquí arriba tenemos otro, por aquí abajo tenemos otro, y aquí abajo tenemos otros más, ¿no? Entonces vemos que la consolidación o este patrón de pequeñas características blanquecinas dentro de la imagen que no son normales, está dado por varias zonas, ¿no? O por varios focos dentro de el rayo X, ¿no? Por varios focos pulmonares arriba, posteriormente aquí abajo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y por aquí encima otro también, ¿no? Entonces, justamente se llama consolidación multifocal porque está dado en varios focos, ¿no? Como aquí lo señala, las opacidades multifocales mal definidas, ¿no? Que no tienen un reborde como lo mostrábamos en la consolidación lobar, que si está sobre una superficie se considera anatómica, en el caso de la cisura horizontal sí puede presentar un poco más homogénea el tema de los bordes, ¿no? Bueno, las causas más comunes de este tipo de consolidación, la bronconeumonía, ¿no? Y algunas otras causas de manera vascular, el embolismo séptico, vasculitis, algunas neoplasias relacionadas con la consolidación multifocal, el adenocarcinoma, y algunos otros cuadros que van a relacionar son las sarcoidosis, ¿no? Como vamos a repasar de manera lobar, vamos a encontrar que se da sobre todo en las neumonías de tipo lobar, ¿no? La neumonía lobar, en el cáncer pulmonar, en el tipo de hemorragias en algunos pacientes con infarto pulmonar y en otros tipos de cuadros como el secuestro pulmonar, ¿no? También la insuficiencia mitral. El tema de la consolidación difusa, aquí ya lo vemos por edema pulmonar, sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca congestiva en los pacientes con neumonías, pero por estafilococos, hemorragia, diferentes tipos de cuadros hemorrágicos y por neumonitis, ¿no? Y ya cuando hablamos de multifocal, nos concentramos justamente en los que son los cuadros bronconeumónicos, ¿no? O en el cuadro de la bronconeumonía. Y
la sarcoidosis, que es más común que en el tema de la consolidación difusa que se presenta en una sarcoidosis, ¿no? Aquí en este caso, la consolidación focal es un patrón que suele aparecer con mayor frecuencia que el patrón de la consolidación difusa para los pacientes que sufren de sarcoidosis, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos tópicos básicos de las neumonías infecciosas, en realidad un flujograma, ¿no?, que hace referencia a los mecanismos de infección en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Y aquí nos hace una diferenciación entre aquellos que van a través del árbol traqueobronquial, los vasos pulmonares, que son por vías hematógenas, y la diseminación directa, ¿no? Aquí tenemos 3 subtipos radiológicos de neumonía, ya lo decíamos, la neumonía lobar, que aquí ya hacemos, en este caso, el resumen de lo que hemos visto, con la consolidación lobar, que se da en un solo lóbulo. Si bien es cierto que dicha consolidación tiene o puede tener opacidades regulares cuando está representada sobre una estructura anatómica como la es la cisura horizontal, pues va a presentar en esa parte o en ese plano, va a presentar de manera regular, ¿no?, su reborde. En la bronconeumonía, ya sabemos que este tipo de consolidación que va a aparecer es multifocal, ¿no?, o sea, en varios focos pulmonares. Y, bueno, como característica, el derrame pleural, ¿no? Y de manera intersticial, que ese patrón suele ser un poquito más complicado. Generalmente cuando hablamos de patrones intersticiales solemos dejárselo a las personas que son expertas en radiología o a los imagenólogos, porque es mucho, pero mucho más difícil la identificación de los patrones intersticiales, ¿no? De hecho, hay una gran cantidad de radiólogos, de técnicos radiólogos, perdón, ya que les cuesta hacer la identificación de dichos patrones intersticiales, ¿no? Pero aquí igual nos hace un resumen de que dicho patrón de manera intersticial, ¿no?, de las neumonías intersticiales, ya presentan como características las neumonías atípicas, dadas por clamidias y dadas por micoplasma, ¿no? Bueno, este pequeño cuadro es un cuadro hecho a través de un flujograma o representado como flujograma para que ustedes recuerden todo lo anteriormente mencionado, ¿no? Dentro de los tipos de consolidación lobar, consolidación difusa y multifocal, ¿no? Esta consolidación tiene como característica que va de la mano con lo que sería la radioopacidad, o sea, los patrones blanquecinos dentro de rayos X, que coincide con lo que es el aumento de la densidad. Y ahora, por el otro lado, tenemos los patrones radiolúcidos, que son los que coinciden con patrones negros o de tonos más oscuros, que hace referencia a una disminución de la densidad, ¿no? Y en este caso tenemos los que son patrones radiolúcidos de pared y los patrones de radiolúcidos sin pared, ¿no? Bueno, aquí recordando un poco lo que es el índice cardiotorácico, ¿no?, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo ha visto. Aquí haciendo especial referencia a cómo se toma, ¿no? Se toma en este caso como referencia el índice A, posteriormente con el patrón B sobre C, ¿no? Y aquí nos menciona que lo normal en un adulto sería menor al 50%, ¿no? Y como lo menciona en dicha imagen, este índice cardiotorácico es solo valorable cuando la placa está tomada en PA, ¿no?, en posterior anterior, no así para las placas tomadas en AP, ¿no?, en anteroposterior. Bueno, aquí un ejemplo, esto ya después lo pueden revisar ustedes con un poco más de calma, no nos vamos a detener tanto en esto porque la mayoría de ustedes probablemente esto ya lo lleven en semiología, en cardiología lo vuelvan a llevar, ¿no? Bueno, aquí les dejo un par de causas, ¿no? En este caso de algunas causas existentes de acuerdo relacionadas a la cardiomegalia, que para eso nos sirve el índice cardiotorácico, que la más común dentro de nuestra población sería lo que es para los pacientes chagásicos, ¿no?, para los pacientes que tienen infección por Chagas. Bueno, dentro de lo que son condiciones médicas relacionadas con cardiomegalia, ¿no?, obesidad, derrame pericárdico, anormalidades de la pared torácica, ascitis masivas y embarazo, ¿no? Dentro de lo que son condiciones médicas, bueno, aquí faltó lo que es el Chagas, que presenta distintos niveles de cardiomegalia, ¿no? Ahora sí, ya con esto vamos a ir cerrando de a poco lo que es la sesión del día de hoy. Sé que nos hemos tomado mucho tiempo,
durante estos dos presentaciones para la descripción de la radiografía de tórax, pero lamentablemente es así. El día de mañana vamos a tratar de meter lo que es ultrasonido, ecografía, hablar de las cuestiones más básicas dentro de la ecografía y algunos métodos que se suelen utilizar dentro de mi especialidad, que a ustedes les va a servir mucho posiblemente, ¿no? Que son el ECOFAS, que son el POCUS, ¿ya? Que es la ecografía a la cabecera del paciente, y por qué no hablar también un poco acerca del ultrasonido ocular, ¿no? Este método que se utiliza en aquellos pacientes que sufren de hipertensión intracraneal, ¿no? De TEC de tipo grave, ¿no? Que llevan al paciente a un estado de hipertensión intracraneal, y para que nosotros podamos medir la presión intracraneal en nuestros pacientes, en la mayoría de los casos deberíamos de contar con dispositivos, ¿no? Con catéteres interventriculares, o sea que se meten interventricular para poder hacer la medición de la presión intracraneal, o sea, de la PIC. De otra forma, si nosotros no contamos con dicho método, que sería el método más aceptado, tendríamos que evaluar a nuestro paciente que tiene un TEC grave, ¿no? Con un Glasgow menor de 8, que es lo que considera el ATLS. Tendríamos que evaluarlo a través de un ultrasonido ocular, ¿no? O de una ecografía ocular. En este caso lo que se hace es medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, y de acuerdo a lo que mide la vaina del nervio óptico, algunos patrones que se manejan, ¿no? Mayor a 5, en este caso se puede dar indicios, a 5 milímetros, ¿no? Se puede dar indicios de que el paciente pueda tener o no hipertensión intracraneal, y menor a estos parámetros, pues no se asocia que el paciente vaya a tener o tenga en dicho momento aumento de la presión intracraneal, dando o así terminando en un cuadro de hipertensión intracraneal. No, pero eso lo vamos a ver el día de mañana, así como la ecografía FAS, aquella ecografía que es dada en emergencia, ¿no? Para poder revisar sobre todo cavidades, para ver si no hay algún tipo de hemorragia, cavidad torácica, en cavidad abdominal, etcétera, ¿no? Pero vamos a tratar de meter todo lo posible el día de mañana, ecografía, y por qué no ver un poco de cómo se realiza la resonancia magnética, que a la mayoría de ustedes seguramente les va a interesar. Bueno, aquí tenemos lo que ya estábamos hablando de ello, pero tenemos 3 imágenes nuevamente puestas, ¿no? Que son la neumonía lobar, en este caso dada por neumococo, la bronconeumonía dada por un patrón de consolidación multifocal, y este patrón de manera intersticial, ¿no? Si ustedes se fijan, esta imagen que pongo aquí como referencia, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere transmitir es que no necesariamente un paciente que vaya a presentar la clínica, por ejemplo, pasa mucho en los pacientes con asma y pasa mucho en los pacientes con tuberculosis o en algunas otras afecciones, no siempre el paciente que presenta clínica, ¿no? que presenta la signosintomatología, cuando ustedes hacen sus estudios por imagen, va a tener desarrollado un cuadro de manera imagenológica, ¿no? O sea, de manera visual dentro de lo que es el estudio por imagen. Entonces puede haber algunos sesgos respecto a este tema, y por eso es importante destacar que los aspectos radiológicos no son ni sensibles ni tampoco son específicos, ¿ya? En este caso, sobre todo para definir qué tipo de agente etiológico, o sea, qué tipo de bacteria, qué tipo de microorganismo, qué tipo de parásito, qué tipo de hongo va a ser el que esté produciendo o el que está produciendo dicha enfermedad, ¿no? No hay cómo saberlo. De hecho, debería de ser algo brutal que de aquí un par de tiempo la propia tecnología nos ayude a definir con ciertas otras características que dicha neumonía está dado por neumococo, o dicha neumonía que tiene estos patrones está dado por, no sé, por algún tipo de infección fúngica, etcétera, ¿ya? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que no son ni sensibles ni tampoco son específicos para que nosotros demos directamente, bueno, esta neumonía que yo estoy viendo en esta placa está seguramente por un neumococo. No, para eso están los exámenes de laboratorio que nos ayudan a apoyarnos justamente con la placa y más la signosintomatología del paciente, más la clínica del paciente, y nosotros llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Pero en ningún caso
ustedes vayan a tomar en consideración o vayan a tomar dentro de lo que es su propia consigna al momento de hacer su diagnóstico, que con solo la placa ustedes van a poder acertar de manera mágica lo que es el agente etiológico de dicha enfermedad, ¿no? Bueno, aquí tenemos justamente lo que les decía, ¿no? Dentro de lo que son los pacientes que tienen afectación por o cuadros de tuberculosis, es un poco difícil en este caso para la mayoría de las personas poder evaluar una placa que es de un paciente con tuberculosis, ya porque se pueden presentar varios fenómenos, ¿no? Pueden haber, dependiendo de si la tuberculosis es de tipo primaria o es una tuberculosis secundaria. Fíjense que durante la primaria nosotros vamos a encontrar un patrón de consolidación aquí, ¿ya? Un patrón de consolidación que, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, el reborde de la silueta cardíaca también está tomado más un poco de este lado, del lado izquierdo, ¿ya? De este lado sobre todo. Y en la tuberculosis secundaria nosotros ya encontramos un patrón de cavitación. Fíjense que alrededor de dicho patrón se encuentran zonas blanquecinas, pero en el centro como tal vamos a encontrar este aumento de la radiolucidez, ¿no? Va a haber este fenómeno radiolúcido, ¿no? Por la disminución de la densidad. Y aquí totalmente lo contrario, un aumento de la densidad, o sea, un estado de hiperdensidad con una radioopacidad que nos hace que nosotros visualmente tengamos un patrón de consolidación, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de tuberculosis que vaya a tener el paciente, vamos a tener durante la tuberculosis primaria, podemos tener patrones de consolidación, ¿ya? De tipo lobar, generalmente, en algunos casos, dependiendo del avance y de la etapa en la cual esté el paciente, podría ser difusa también, ¿ya? Y en la tuberculosis secundaria, generalmente vamos a encontrar patrones de cavitación, ¿no? Aquí una placa de tuberculosis primaria y aquí una placa de tuberculosis secundaria, ¿no? Consolidación durante la primaria y cavitación durante la secundaria. Y aquí todo el esquema, ¿no? Que explica un poco acerca de la fisiopatología que se traduce posteriormente en los signos radiológicos que va a presentar el paciente con tuberculosis. Bueno, dentro de lo mismo de lo que es la infección por tuberculosis, ¿no? Por la Mycobacterium tuberculosis, ya aquí nos habla exactamente lo mismo, ¿no? De lo que es el patrón durante la tuberculosis primaria, donde vamos a encontrar focos de consolidación, ¿no? Que aquí también intenta tener, o se intenta dar en este caso, el patrón el borde. El borde se encuentra un poco más regular a esta altura de la cisura, ¿no? Y posteriormente en esta parte de aquí es donde se encontraría la consolidación, ¿no? En este caso, una consolidación lobar de manera periférica, ¿no? Periférica. Y por el otro lado tenemos un paciente con tuberculosis postprimaria o secundaria o de reactivación, donde vamos a encontrar patrones de cavitación, ¿no? Patrones de cavitación. Entonces, para resumir, los pacientes con tuberculosis primaria suelen presentar estos puntos que ustedes ven aquí, estas zonas ya de hiperdensidad, o sea, aumento de la densidad con radioopacidad, y hay una consolidación lobar, y los pacientes con tuberculosis secundaria o reactivación van a presentar los patrones, en este caso, de radiolucidez, ya con secciones con cavitación, ¿no? Esto para que ustedes tengan en cuenta en mente cómo se debería ver una y otra dependiendo del estado o del tipo de tuberculosis en la cual se encuentra o esté cursando el paciente, ¿no? Esto solo para recordarlo. Posteriormente, lógicamente, ustedes tienen que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placas o 200 placas para que ustedes ya tengan mejor técnica en cuanto al reconocimiento de las diferentes patologías, ¿no? No es suficiente con ver una placa, con ver 2 placas, sino que ustedes tienen que ver 100 placas normales, ya tendrían que ver 100 o 1000 placas normales, o 500 placas normales, y posteriormente haber visto muchísimas placas normales y haber analizado lo que nosotros vimos que son los criterios a analizar de manera correcta o de manera importante, recién empezar a ver los patológicos, ¿no? Una vez que ustedes dominan lo normal, empezar a ver lo patológico, y justamente vamos a hacer la prueba al final de
esta presentación para ver quiénes son aquellos pacientes que van a ganar la oportunidad de este descuento y poder acceder a un curso de urgencia y emergencia, que es ya mi dicha especialidad, ¿no? De mi persona, de manera gratuita en un futuro, probablemente la siguiente semana. Bueno, aquí los tópicos básicos en el caso del EPOC, de las enfermedades obstructivas crónicas, ¿no? Pulmonares crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el caso de la bronquitis. Fíjense que aquí en este corte transversal del bronquio se ve este bronquio inflamado, por eso el término bronquitis, ¿no? Se ve la inflamación del bronquio. Y se presentan en este caso dos características importantes, ¿no? Una, que el bronquio generalmente va o está acompañado por una arteria, como lo ven aquí. Y dentro de lo que es la bronquitis crónica van a haber dos patrones, como los menciona en este costado de la imagen, ya que van a ser que los bronquios, bronquitis, que es la inflamación de los bronquios, que los bronquios se presenten inflamados, que se presenten dilatados, esta dilatación de los bronquios, como observan en esta hilera de acá, ¿no? Bronquios inflamados, ya, se presenten en forma de rieles, ¿no? En forma de rieles de tren, como lo menciona aquí, o en forma de vías de tren, donde nosotros aquí claramente podemos notar el engrosamiento de los bronquios, ¿no? Vuelvo y les repito aquí, fíjense que este es un bronquio que está inflamado, o sea, que presenta dilatación por inflamación, y aquí presentan una de las dos características que va a haber, ¿no? En este caso, este patrón de los bronquios que van a estar como en fila, ¿no? El engrosamiento de los bronquios como en fila, en rieles de tren o vías de tren, y aquí fíjense que el patrón de los bronquios se da en forma de anillos, ¿no? Este patrón de este otro lado, los bronquios dilatados, los bronquios inflamados, pero aquí están en forma de anillos. Aquí en forma de anillos y aquí el otro patrón que es en este caso, las opacidades que ustedes van a notar por la inflamación de los bronquios, ya por la dilatación de los bronquios, pero en hilera, ¿no? En este caso como en fila, y aquí en sección de anillo, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes ven, lo que van a observar de manera visual dentro de una placa de un paciente con bronquitis crónica. Bronquitis, inflamación de los bronquios, y esta se traduce tal cual dentro en este caso de lo que son los estudios por imagen, ¿no? Si nosotros tendríamos que nombrar qué tipo de patrones son estos, ya estaríamos hablando de imágenes radioopacas, ¿no? Hiperdensas, ¿ya? Radioopacas hiperdensas. ¿Por qué? Porque son patrones donde vamos a tener un aumento justamente de estos patrones blanquecinos, ¿no? Que se ven como patrones blanquecinos. Si esta imagen, los bronquios estuvieran dados por un tono más oscuro o estuvieran negros, estaríamos hablando de una imagen con patrones radiolúcidos, ¿no? O sea, por una disminución de la densidad. Bien, aquí en el tema de las bronquiectasias, ¿no? De las bronquiectasias, ¿no? Fíjense que lo que hablábamos hace un momento, aquí ustedes ven un bronquio, ya que generalmente va acompañado de su arteria, ¿no? En este caso de un elemento vascular, ¿ya? Y la bronquiectasia justamente se da de tres tipos, o tiene tres tipos de manera morfológica, ¿no? Están las cilíndricas, están las varicosas y están las quísticas, ¿no? Las cilíndricas son aquellas que se van a presentar también en forma de tren, ¿no? Como las vías de tren, como lo ven aquí, ¿ya? Las varicosas, ¿no? En forma de varices, como está en collar de perla, y las quísticas, ¿no? Perdón, las quísticas, ¿ya? Ahora, fíjense que lo que les quería mostrar acá. Aquí, esto que ustedes están viendo es el bronquio con su arteria, ¿no? En este caso, con su elemento vascular. Y ya acá, ¿no? Se presenta la particularidad de que el bronquio es más grande que la arteria. Cuando se da este fenómeno es cuando nosotros estamos viendo o estamos observando una bronquiectasia, que es justamente el fenómeno donde el bronquio es más grande o está más dilatado que el elemento vascular, o sea, que su arteria. Pero siempre está acompañado, en este caso, el bronquio con, de lado, un elemento vascular, ¿no? Que sería la arteria. Entonces, si el bronquio es más grande que la arteria como tal, estamos ante el fenómeno de bronquiectasia, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y pueden ver acá, ¿ya? En esta zona
Y en esta zona tenemos un fenómeno donde el bronquio va a estar más grande que su elemento vascular en este caso, ¿no? Fíjense que aquí nos menciona que dentro de los 3 tipos en este caso de bronquiectasia, se va a presentar un engrosamiento de la pared bronquial, una bronquiectasia, un volumen pulmonar disminuido, una por cicatrización o por obstrucción bronquial, y una hiperinsuflación, ¿no? En este caso, de manera compensatoria. Y la pérdida de la relación, que ya les decía, ¿no? La pérdida de la relación bronquio-arteria, que como se muestra en esta imagen, el bronquio es más grande que su arteria. Entonces ahí es donde nosotros estamos frente o enfrente de un fenómeno de una bronquiectasia, ¿no? Vamos a volver aquí. Fíjense los patrones de la tuberculosis, consolidaciones para los pacientes con tuberculosis primaria. Para los pacientes con tuberculosis secundaria van a estar patrones de cavitación o zonas de hiperlucidez. Para aquellos pacientes que presentan bronquitis se va a ver la particularidad de los bronquios dilatados, o sea, de los bronquios inflamados en formas de vías de tren o en formas de anillo, ¿no? Estos patrones radioopacos o hiperdensos. Y en las bronquiectasias se va a perder esta continuidad o esta relación que existe entre el bronquio y la arteria, donde generalmente el bronquio debería ser más pequeño que la arteria para fines radiológicos, ¿no? Como signos radiológicos. Pero dentro de lo que es la bronquiectasia, este es el patrón característico, donde se pierde dicha relación y el bronquio está mucho más dilatado o mucho más grande en este caso que la arteria que acompaña, ¿no? O que lo acompaña. Bueno, aquí en el asma bronquial hay una cuestión importante para señalar acá, ¿ya? Y es que en la mayoría de los casos, el tema del asma bronquial, o sea, las características que va a presentar el paciente que tenga asma bronquial, van a ser casi en su totalidad el diagnóstico del paciente clínico, ¿no? El diagnóstico del paciente con asma va a ser clínico. Entonces, no esperen ustedes que un paciente que ya tenga antecedentes de asma o que tenga la signo-sintomatología de un paciente, la clínica de un paciente con asma o posible asma, cuando ustedes están siendo los que detectan dicha o diagnostican dicha enfermedad, no esperen que ustedes le manden al radiólogo y decirle si hay o no patrones de asma, ¿no? Porque de hecho el asma, al ser este tipo de cuadro de tipo obstructivo, ¿no? Por esta inflamación, por hiperreactividad, ¿no? de la vía aérea como tal, nosotros no vamos a tener un patrón consolidado, valga la aclaración con la palabra, o sea, un patrón que esté bien definido dentro de lo que es un paciente con asma. Entonces, siempre hay que recordar que a pesar de lo que vamos a nombrar ahora mismo y de las cosas que vamos a ver, generalmente el diagnóstico del paciente con asma se hace de manera clínica, ya no se suele uno apoyar en lo que es la placa para que nosotros confirmemos a ciencia cierta que el paciente sufre de un cuadro de asma, ¿no? Entonces siempre es importante recordarlo para que ustedes luego no estén cometiendo el error de estar presionando a su radiólogo o al imagenólogo para que les confirme que su paciente, del cual sospechan, tiene asma, ¿no? Dentro de lo que es un rayo X de tórax de un paciente asmático o de un paciente que tiene asma, como lo ven aquí. Dicha placa va a ser generalmente o usualmente normal, pero por supuesto que se puede presentar con el engrosamiento de la pared bronquial, ¿no? Y una hiperinsuflación transitoria, ¿no? A diferencia de lo que vimos en las bronquiectasias, que suele ser más prominente, ¿no? Y algunas de las complicaciones o causas que se van a desencadenar van a ser que el lóbulo medial derecho, en este caso, presente una telectasia, que pueden haber signos de neumotórax o neumomediastino. Y otra de las características importantes que hay que mencionar aquí, o uno de los criterios importantes que hay que mencionar aquí, cuando ustedes vean que un paciente con asma sí presenta algunas características o algunos patrones radiológicos o signos radiológicos dentro de su estudio por imagen, de su rayo X, va a ser porque el paciente tiene algún cuadro añadido, o sea, una enfermedad subyacente, en este caso puede ser una neumonía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde sí ustedes van a ver patrones de consolidación, como en la imagen que están viendo aquí, ¿no? Que sí puede ser más común que el hecho de solo poder nosotros ver patrones de un cuadro
o de una placa y decir, bueno, es un paciente que tiene asma, ¿no? Generalmente va asociado a que el paciente vaya a tener otra enfermedad o otra patología añadida, ¿ya? Entonces, para fines prácticos, el tema del asma bronquial, lo quise aclarar porque a veces se suele confundir. Usualmente la placa de tórax de un paciente con asma es normal, ¿ya? O sea, es normal para cuestiones radiológicas y imagenológicas, ¿no? Bueno, ahora sí, antes de terminar, he traído 3 imágenes, ya que para las personas que, denme un momento, para las personas que quieran participar, ya, y quieran ganarse los beneficios ya mencionados, el primero para las 3 primeras personas. Bueno, ya tenemos 2 personas que fueron Shirley y Alexandra en la anterior clase, que participaron dando las respuestas correctas. Y en esta clase vamos a tratar de tener 2 personas más que también puedan acceder a aquello, ¿no? He traído 3 imágenes que son de 3 lesiones diferentes para hacerles un poquito más fáciles. Son 3 lesiones que son comunes en emergencia, ¿ya? Sobre todo en aquellos pacientes que sufren de trauma de tórax, ¿no? O algún fenómeno de trauma de tórax. Y los traje porque son patologías que suelo ver de manera casi a diaria, ¿no? Y este tipo de placas son las que se suelen encontrar, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan alguna referencia, para aquellos que quieran participar, levantan la mano, ¿no? En este caso, a través de los iconos de la presentación, y posteriormente prenden sus micrófonos y nos pueden indicar, ¿no? ¿Qué es lo que se ve de acuerdo a lo que hemos ido viendo a lo largo? Si la imagen está con consolidaciones, si presenta cavitaciones, y qué tipo de patología, si tienen experiencia leyendo placas o si, de acuerdo a lo que se ha ido viendo, más o menos ustedes pueden guiarse hasta ahora, ¿no? Entonces voy a presentar las placas y ya ustedes me podrán ir colaborando respecto a lo que pueden ir viendo, ¿no? Bueno, la primera placa es esta, ¿ya? Y si hay alguien, denme un momento. Bien. Bien, la primera placa es esa. Si hay alguien que quiera participar, pues prende su micrófono y nos ilustra y nos ayuda a comentar lo que ven en la placa. Si hay alguien, bienvenido. Si no hay nadie, de todas maneras, vamos a terminar de hacer la descripción de las placas que estamos viendo, ¿no? Si hay alguien, pues, perfecto, bienvenido, puede prender su micrófono y ya lo escuchamos, ¿no? Bueno, parece que no hay... A ver, denme un momento, no sé que no puedo verlo. Ahí parece que no hay nadie que quiera participar, están todos muy, muy callados. Vamos a tener que hacer la descripción. Bueno, va a tener que hacer la descripción mi persona. Quizás en la siguiente clase van a participar más. Y para así no alargarlo tanto, ¿no? Bueno, la primera imagen que están viendo aquí en este caso es la imagen de un cuadro que se conoce como neumotórax, ¿no? Un paciente con neumotórax, en este caso, atención, ¿ya? Un neumotórax atención que se produce se llena de aire lo que es el espacio pleural, ¿no? Y la persona en este caso, la persona tiene, denme un momento que me están llamando. Ya, en este caso la persona tiene, se llena de aire el espacio pleural, ¿no? Lo que hace de que poco a poco el pulmón vaya colapsando, ¿no? Ese sería el neumotórax de atención. También tenemos un neumotórax simple, que generalmente se va a diferenciar el neumotórax simple del neumotórax de atención por la forma en la cual se da el término del efecto válvula que hay en uno y en el otro, ¿no?
durante el neumotórax simple, si bien es cierto que hay entrada en el espacio pleural, también hay una forma de salida que permite que esto se vaya compensando. Por el otro lado, en el neumotórax a tensión, hay un efecto de válvula unidireccional, que quiere decir que el aire entra en un solo sentido, pero no puede escapar, lo que hace que el aire se acumule, ¿no? Y produzca este borramiento, en este caso de la placa, ¿no? Como no hay alguien que quiera participar para poder colaborarnos aquí, o sea, para que poder vernos el por qué se ve esta placa de esta manera, ¿no? Y por qué hay este reborde o este borramiento pulmonar en esta zona, y por qué aquí también hay un ligero aumento, en este caso, de la radiolucidez, ¿no? Bueno, y aquí estas dos imágenes que también quería que las comenten, pero como no están, parece que no están predispuestos como en la anterior clase a colaborar, ya en estas otras dos imágenes tenemos un paciente con hemotórax, ¿no? Que son los pacientes que en vez de llenarse el espacio pleural de aire, ya que no debería tener en realidad nada, ¿no? Porque es un espacio como virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral, se empieza a llenar de lo que es de líquido, ¿no? En este caso de sangre. Generalmente el hemotórax producido por trauma, por algún tipo de trauma de tórax, y que también puede estar dado en los casos de que el paciente sufre de un tórax inestable, ¿no? Cuando hay esta ruptura de dos o más arcos costales que tengan la particularidad de que ambos arcos costales estén con dos o más fracturas también, o sea, que se hayan roto o que se haya producido la fractura en varias secciones del arco costal y que sean, o que por lo menos se cumpla la regla de que sean dos o más arcos costales, ¿no? Y si fuese de manera lineal, tendríamos que hablar de 4 o 5 arcos costales de manera lineal para hablar de un tórax inestable, ¿no? O un tórax flotante. Entonces tenemos un neumotórax, tenemos un hemotórax y aquí abajo tenemos un tórax inestable que ahora ya para finalizar les voy a mostrar a ver si se logra ver. Ya me gustaría que para la siguiente clase traten de participar, jóvenes, deben haber algunos colegas también aquí en la presentación, que traten de participar y así también la hacemos más interactiva, ¿no? Bueno, también se pueden ganar la posibilidad del descuento con la institución y posteriormente, bueno, también la oportunidad de entrar gratis a otra clase, ¿no? Bueno, y aquí fíjense, déjenme ver si puedo bajar esto. Bueno, aquí fíjense que sí se ven bastante claro lo que es la fractura costal, ¿no? En este caso la parte del tórax izquierdo, ¿no? En un momento voy a poner el puntero. Ya, ahora sí. En este caso sí se ve, ¿no? La fractura costal, que nos da la imagen de un tórax inestable, ¿no? Y que generalmente cuando se produce en este tipo de cuadro, puede suceder de que cuando se produce la fractura costal, alguna de estas costillas o de estos arcos costales logre hacer el pinchamiento, ¿no? O que logre pinchar o logre introducirse en los pulmones y ahí se pueden generar varios cuadros, ¿no? Pues se puede generar un hemotórax, se puede generar un neumotórax, o sea, combinada esta llenada de aire y de sangre en el mismo espacio pleural, ¿no? Y este cuadro es bastante común en los accidentes de tránsito, ¿no? Sobre todo los pasajeros, ¿no? Que tienen la famosa airbag, o sea, las bolsas de aire, y que estas bolsas salen con una fuerza desmedida, ¿no? Al momento de que hay los accidentes de tránsito y suelen producir traumas de tórax y diferentes patologías, ¿no? Desde un neumotórax a tensión a un tórax inestable, que sería en este caso el concepto dado de fracturas costales en dos o más arcos costales, pero que sí tiene que ser, para que se cumpla lo que es el tórax inestable, para que se dé la respiración paradójica, ¿no? Tiene que ser en dos o más secciones de aquellos arcos costales, ¿no? En este caso aquí se presenta de manera lineal en tres arcos costales, que de igual manera produce un tórax inestable y llega a tener el paciente el condicionante que se vuelve o se puede volver un tórax flotante, ¿no? Y aparece la famosa respiración paradójica. Cuando el paciente inspira, sube solo un lado, y cuando el paciente expira, va a subir el lado de donde se produjo el tórax inestable, ¿no? O sea, donde está producida la fractura costal en este caso. ¿Ok? Bueno, para no marearlos tanto tampoco, para no hacer más pesada la clase, para no hacer más pesada la presentación, vamos a
terminar con la sesión el día de hoy hasta aquí, ya para no hacer tan pesada la sesión. Y el día de mañana ya finalizaríamos con lo que es ecografía. Traten de no faltar, el día de mañana vamos a hablar de cosas que quizás sean un poquito más visuales, porque voy a traer algunas imágenes de algunos pacientes, por ejemplo, cuando hablemos del ECOFAS, de cómo se verían algunas características del paciente con trauma de abdomen, con hematomas gigantes, ¿no? con hemorragias internas, lo mismo para cuando se hace la inspección de la cavidad torácica, y también de cómo se realiza el POCUS, ¿no? Que vendría a ser lo que es la ecografía a la cabecera del paciente, y agregar algunos conceptos, fundamentos básicos de la resonancia, y algo muy importante, lo que les mencionaba, el ultrasonido o la ecografía ocular para hacer la medición de la presión intracraneal en aquellos pacientes que sufren de hipertensión intracraneal por un TEC grave, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaría la presentación. Jóvenes, colegas, señoritas, a todos los presentes, agradecerles nuevamente a la institución por permitirnos estar con ustedes, por permitirnos dar este tipo de cursos. Tenemos planificado hacer cursos ya netamente de urgencia y emergencia, y agradecerles nuevamente a todos, desearles una excelente noche a todos los participantes y una excelente noche también a usted, licenciado, a la persona que coordina y que modera el curso, esperando que el día de mañana sea un día igual de bueno, un día igual de productivo para todos, ¿no? Excelente noche para todos y que tengan una excelente semana también. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes, estimados estudiantes. Damos por concluida esta segunda clase. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Por favor, tengan todos un reparador descanso y un muy buen fin de semana. Hasta luego.